Bienvenido al capítulo 16 de Crimen Blog. Suscríbete y dale a me gusta. Preparaos para una inmersión en las sombras. En un caso que desdibuja la línea entre la justicia y la venganza. Hoy exploramos la vida de Pedro Rodríguez Filho, alias Pedrinho Matador. Un nombre que resuena en los anales del crimen en Brasil. Un hombre cuya historia nos obliga a enfrentarnos a los rincones más oscuros del alma humana. Desde luego, Pedrinho Matador. Un apodo que evoca miedo y fascinación a partes iguales. ¿Qué lo convirtió en un personaje tan enigmático? Era un monstruo, un justiciero, o algo aún más complejo. Para desentrañar este misterio debemos remontarnos a sus orígenes. A una infancia marcada por la violencia que algunos podrían decir predijo la tormenta que se avecinaba. Su nacimiento, de hecho, ya fue un presagio de la brutalidad que marcaría su vida. Así es. Imaginad un bebé que llega al mundo con el cráneo fracturado, resultado de una paliza que su padre propinó a su madre embarazada. Un comienzo brutal en un entorno aún más brutal. La pobreza extrema del Brasil rural. Un caldo de cultivo para la violencia, sin duda. Pero ¿en qué momento esa violencia latente se transforma en actos atroces? ¿Cuándo cruza Pedrinho la línea que separa a la víctima del verdugo? A los 14 años el monstruo despierta. Su primera víctima, el vicealcalde del pueblo, culpable de haber despedido a su padre injustamente acusándolo de robo. Un acto que muchos podrían interpretar como una defensa a su familia. Un intento de justicia. Pero la historia no termina ahí, No. porque después asesina al verdadero ladrón, un guardia de seguridad. Aquí la justificación se desmorona. Exacto. Es en este punto donde vislumbramos la verdadera naturaleza de Pedrinho. Ya no se trata solo de defender a su padre. Hay algo más, una sed de sangre. Una compulsión por hacer justicia por mano propia que se escapa de todo control. Un joven de 14 años convertido en juez jurado y verdugo. Es escalofriante. Y este es solo el primer capítulo de una historia plagada de sangre y oscuridad. Tras estos asesinatos, huye a Sao Paulo, una metrópolis que lo engulle en un submundo de crimen y violencia. En Sao Paulo se une a una banda, se adentra en el corazón de la bestia. Podría decirse que ese ambiente lo corrompe aún más, o simplemente le proporciona un escenario para dar rienda suelta a sus impulsos. Es difícil decirlo con certeza. Lo que sí sabemos es que en esta época conoce a Olimpia, su novia. Un rayo de luz en una vida consumida por las tinieblas. Pero la tragedia no tarda en llamar a su puerta. Olimpia es asesinada por una banda rival. Imagino que este fue un punto de inflexión para Pedrinho. Sin duda, la furia y la sed de venganza lo consume. Y se convierte en un cazador implacable, eliminando uno a uno a los responsables de la muerte de Olimpia. Sus actos se vuelven cada vez más brutales, más despiadados. ¿Hay algún atisbo de remordimiento en esta etapa o se ha entregado por completo a la oscuridad? Difícil de saber. Lo único que vemos son sus acciones. Una espiral de violencia que parece no tener fin. Es como si la muerte de Olimpia hubiera despertado a un demonio que ya no puede ser contenido. En este punto, Pedrinho ya no es solo un criminal, se está convirtiendo en una leyenda en el Pedrinho Matador. Y su leyenda se forjará aún más en los oscuros pasillos de las prisiones brasileñas, donde su reinado de terror continuará. Pero esa es una historia para el próximo capítulo. Las prisiones brasileñas, auténticos infiernos en la tierra. Lugares donde la violencia se respira en el aire, donde la supervivencia es una lucha constante. ¿Cómo fue para Pedrinho adentrarse en ese mundo? Las prisiones no fueron un obstáculo para Pedrinho, sino un nuevo campo de batalla. Un escenario donde su leyenda se consolidaría. Se dice que dentro de la prisión Pedrinho no se limitó a sobrevivir, sino que dominó. ¿Qué lo hacía tan temible incluso en un entorno tan brutal? Imaginar un lugar donde los criminales más peligrosos conviven en una jungla de cemento y acero. Allí Pedrinho se convirtió en el depredador alfa. Su fama de asesino implacable lo precedía. Su tatuaje, mato por placer, no dejaba lugar a dudas sobre su naturaleza. ¿Pero era realmente placer lo que lo impulsaba o se escondía algo más detrás de esa fachada? Esa es la pregunta que nos atormenta, ¿verdad? ¿Era un psicópata sin alma o había algún atisbo de código moral en sus actos? Algunos argumentan que se ensañaba especialmente con violadores asesinos, con la escoria de la sociedad. Un justiciero retorcido que imponía su propia ley dentro de los muros de la prisión. Es tentador verlo así, pero sus actos a menudo se desdibujaban en una violencia gratuita excesiva. Se cuenta que mató a un compañero de celda simplemente porque roncaba demasiado fuerte. Un acto que desafía cualquier lógica, cualquier atisbo de justificación. Y ese es el misterio de Pedrinho Matador, capaz de una brutalidad extrema, pero también de mostrar un extraño apego a sus seres queridos. Recordemos la venganza por Olimpia, por su madre. Actos que, aunque terribles, revelan una capacidad para el amor, para la lealtad. Exacto, una dualidad que desconcierta. ¿Cómo puede coexistir tanta oscuridad con esos destellos de humanidad? Su historia dentro de la prisión está llena de episodios escalofriantes, como aquella vez que durante un traslado mató a un violador que viajaba con él. Un acto que, según él, estaba justificado.
El violador le había confesado sus crímenes y Pedriño se erigió en juez y verdugo. O aquella vez que desarmado se enfrentó a 5 miembros de una banda que lo atacaron. Mató a 3 de ellos, los otros 2 huyeron aterrorizados. Una muestra de su ferocidad, de su capacidad para infundir terror incluso en los criminales más endurecidos. Dicen que mató a casi un centenar de personas dentro de la prisión. Cifras que lo convierten en una figura legendaria y en un fantasma que aún ronda los pasillos de las cárceles brasileñas. Pero incluso las leyendas tienen un final. Tras cumplir la máxima condena en Brasil 30 años, Pedriño Matador fue liberado. Una decisión que causó controversia y miedo. ¿Era posible reintegrar a la sociedad a un hombre con semejante historial? Esa es la pregunta que nos persigue. ¿Puede alguien como Pedriño Matador realmente cambiar? ¿Ha encontrado la redención o es solo una máscara que oculta al monstruo que lleva dentro? 30 años entre rejas, el precio que pagó por sus crímenes. Pero es suficiente para redimir a un hombre como Pedriño Matador. O la oscuridad que lo habita es una mancha imborrable. Su liberación desató un debate que aún perdura. Claro, Algunos clamaron por justicia temiendo que volviera a sembrar el terror. sí. Otros más optimistas se aferraron a la posibilidad de una redención, de una segunda oportunidad. ¿Hay alguna señal de que haya cambiado realmente? Se sabe que se convirtió al cristianismo, que intenta dejar atrás su pasado. Incluso cerró su canal en internet donde hablaba de sus crímenes, como si quisiera borrar las huellas de su antigua vida. Gestos que sin duda invitan a la esperanza, pero son suficientes para callar las voces que lo consideran una bomba de relojería a punto de estallar. La duda persiste. ¿Es posible que alguien con tanta sangre en sus manos pueda realmente transformarse? ¿O la violencia, una vez que te atrapa, te marca para siempre? Los psicólogos se debaten entre la posibilidad de rehabilitación y la persistencia de rasgos psicopáticos. Algunos argumentan que su entorno, la brutalidad que lo rodeó desde su nacimiento, lo moldeó en un monstruo. Si la violencia engendra violencia, ¿puede entonces la compasión romper ese ciclo? ¿Puede la fe, la esperanza arrancar la semilla del mal que parece germinar en el corazón de algunos hombres? Preguntas que nos enfrentan a los límites de nuestra comprensión. Pedro Rodríguez Filho, un enigma andante. Un hombre que desafía nuestras nociones de bien y mal, que nos obliga a mirar al abismo de la naturaleza humana. Totalmente. Su historia nos deja con un sabor amargo, con la inquietante sensación de que el misterio de Pedriño Matador nunca se resolverá del todo. Quizás la respuesta no reside en él, sino en nosotros mismos, en nuestra capacidad para comprender, para perdonar, para creer en la posibilidad del cambio, o para aceptar que a veces la oscuridad es demasiado profunda para ser disipada por la luz. Pedriño Matador, un hombre que nos recuerda que la realidad puede ser más oscura y compleja que cualquier ficción. Un caso que nos persigue, que nos obliga a reflexionar sobre la fragilidad de la justicia, sobre la delgada línea que separa la civilización de la barbarie. Y hasta aquí nuestro viaje a los rincones más oscuros del alma humana. Esperamos que os haya hecho reflexionar, que os haya inquietado tanto como a nosotros, sin duda. No olvidéis suscribiros a Crimen Blog para más historias que desafían nuestra percepción del mundo. Hasta la próxima. Y recordad, a veces los monstruos más terroríficos no se esconden en la oscuridad, sino a plena luz del día.